Estamos. Listo. Muy bien, gracias. Bueno, le damos la bienvenida a nuestra hermana Betty, a nuestra hermana Mara, que no la habíamos saludado. Bienvenidas. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes, bendiciones, hermanos. Buenas tardes, Igualmente, hermanas. bienvenido. Bien, vamos a dar Gra- inicio al estudio, mis hermanos. Vamos a aprovechar el tiempo. Inicialmente vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Zacarías si nos puede ayudar con la oración, por favor. Y si podría orar por la hermana Juani, que está ahí complicada con la gripe o la gripa, le dicen en algunas partes. Sí, hermano Zacarías, por favor. ¿Me escucha? Tiene el Sí, micrófono. perfectamente. Ok. Ahí. La hermana Juani me dijiste, ¿no? Sí, la hermana Juani. Amén. Oremos. Oh Padre amantísimo, te damos gracias en esta hora que hemos escogido entre los hermanos a través de esta plataforma para llevar a cabo un mensaje más que expondrá a nuestro hermano. Dale palabras fáciles, entendibles y que ese mensaje no caiga en saco roto, que podamos tener cada uno que estamos conectados a esta hora, el mensaje nos sirva para edificación a cada uno. Así también, gracias, Padre amado, por darnos de qué participar, proveyendo lo necesario para cada hogar, mayormente a los amados de la fe, y en esta hora igualmente, rogando por la salud de diferentes hermanas, hermanos, y muy especialmente de la hermana Juani, donde que se encuentre mi amado, que el tratamiento, quien le pueda dar el médico, pueda ser de gran ayuda para así traer la tranquilidad mental, emocional a cada familia, muy especialmente de nuestra hermana Juanes, y así para que nosotros los hermanos de la fe tengamos la tranquilidad igualmente, porque un miembro de la fe sufre alguna decadencia en caso de salud, amado, es una preocupación en conjunto de todos. Esto y mucho más te encomendamos y quédate con nosotros, que todos podamos tener un buen provecho del plato que el hermano ha de exponer en esta hora. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Amén. Zacarías. Bien, vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla. Bienvenidos los hermanos que nos hemos saludado. Que nuestro Dios les bendiga igualmente. Voy a compartir pantalla. Y vamos acá. Ok. Ok, hoy el título que le puse a la lección es la lucha de la carne contra el espíritu. Y básicamente es basado en el capítulo 7 del libro a los Romanos, en la parte del versículo 14 en adelante. Esta parte de Romanos y parte del capítulo 8 también ha sido realmente mm, parte de gran debate a través de los años en cuanto a la interpretación de esta parte de la palabra. De hecho, el estudio, pues no, en sí no va a ser tan profundo porque podría llevar varias lecciones a profundizar en esto, pero lo importante acá es que nos permite ver que si hay una lucha interna entre el espíritu cuando entiende y comprende lo que la palabra de Dios dice y la carne que trata de llevarnos a lo contrario, pues. Y nos sirve a nosotros como reflexión y también como advertencia para que nos cuidemos y comprendamos que nuestra lucha espiritual no es solamente contra el diablo, que muchas veces muchos creemos que el diablo es el peor enemigo que tenemos. Sí es un enemigo formidable, pero realmente el enemigo que nos hace apartarnos de Dios es el pecado.
Y el pecado nace por los deseos de la carne, por la concupiscencia que hay en nosotros, como nos enseña la primera carta de Juan. Entonces es importante que reflexionemos sobre esto porque hay una lucha y esa lucha tenemos que entenderla y poder tenerla bien identificada para que no caigamos fácilmente, como es evidente que muchos hermanos han caído y siguen cayendo. ¿Ok? Entonces, esta es la enseñanza de hoy, la lucha de la carne contra el espíritu. Voy a detener mi video. Eh, ok, entonces, hay muchas razones que estorban para obedecer a Dios en todo. Cuando se lleva un cristianismo sincero, pues tendemos a examinarnos y existe el esfuerzo por corregir los errores. Eso es cuando estamos tratando realmente con esfuerzo de agradar a Dios. También hay un tipo de cristianismo suave, con poco compromiso, también es poco sincero, porque muchas veces sabemos o la persona sabe que está fallando, pero no siente la culpa del pecado, sino que se siente cómodo, tranquilo. Puede creerse que se está agradando a Dios en todo y no hay ningún esfuerzo, ni primero por autoevaluarse y menos por corregir. Pues, ¿ok? Ese es cuando el cristianismo es un cristianismo o una vida cristiana muy light, tranquila, tibia, indolente. Pues. Cuando llevamos una vida cristiana llena de incredulidad, que ese es otro factor que afecta a los hermanos, creemos que estamos bien con Dios aunque no le obedecemos. Entonces, hay un problema y hay muchos problemas, mejor dicho, muchas causas, muchas razones por las cuales el cristiano a veces tiende a fallar y debemos identificar el problema para que podamos luchar contra él. El enemigo es el diablo, pero el diablo utiliza nuestra carne, los deseos de nuestra carne. El diablo es el tentador, él trata de seducirnos. Entonces, lo que debemos es nosotros primero autoevaluarnos y autoevaluarnos con la palabra de Dios para que podamos identificar cuál es el problema y podamos combatirlo dentro de nosotros mismos. Esta parte de la exposición de Pablo, pues como dije, ha sido producto de muchos debates, porque como la forma como habla Pablo pareciera que él está diciendo que el ser humano y en especial él, porque él habla mucho en primera persona, pareciera que no puede combatir el pecado, que el mal está en él, que el pecado lo domina, pero debemos estudiar esto de acuerdo al contexto y comprender a qué se refiere y apoyarnos en el versículo 8 que aclara grandemente su propósito en esta enseñanza. Esta parte de Romanos, el capítulo 7, ha sido usado por unos cuantos hermanos para justificar sus fallas, porque dice que si Pablo como apóstol tan comprometido en las cosas de Dios falló tanto y tenía esa lucha interna, entonces con más razón nosotros que no tenemos la misma disposición que tenía Pablo en muchas veces en nuestra vida. Pero esto es una excusa, una mala interpretación y no debemos nosotros cometer ese error. Algunos no entienden, o son muchos que no entienden, que nuestro mayor enemigo que nos impide agradar a Dios somos nosotros mismos, y es nuestra carne, y eso es lo que describe Pablo aquí en Romanos 7. Nuestras concupiscencias, nuestras costumbres, nuestro carácter, nuestro temperamento, que es parte del carácter, lo que hemos aprendido del mundo y aquello que nos gusta practicar también, cosas que hemos amado y que la hemos practicado por años, pues el diablo solo se aprovecha de eso, hermanos. El diablo lo único que hace es aprovecharse de eso, pero nunca puede obligar a nadie a pecar. Pues. El diablo no puede obligarlo a nadie lo obliga a pecar. Él lo que hace es tentarlo, seducirlo. Entonces, la carne es nuestro mayor estorbo y somos nosotros mismos. Algunos con nuestras mentes, como dice Pablo, queremos agradar a Dios, pero al mismo tiempo queremos satisfacer a nuestra carne.
El contexto donde Pablo está desarrollando esto, es importante aclararlo, es su reflexión sobre la ley de Moisés. Y él argumenta que con la mente quiere servir a Dios cuando estaba bajo la ley, pero veía algo en su carne, que en su interior, que le impedía guardar la ley de Dios. Y bueno, cuando nosotros estudiamos esta parte y además nos apoyamos en el libro a los Hebreos, pues la palabra nos enseña que la ley no podía perfeccionar a aquellos que se acercaban a Dios mediante ella. La ley no podía perfeccionar la conciencia. La ley no podía quitar el pecado. La ley como tal no contemplaba el perdón de pecados, solo lo que hacía era taparlos, o un perdón de pecados simbólico realmente. El perdón de pecados vino a los hombres solamente de mano del sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, la ley en sí no preveía esa lucha contra la carne. Por eso es que no daba esa solución. Entonces, pero sin embargo, Pablo está hablando de la lucha interior que tenía él y en general el ser humano que quiere obedecer a Dios y que bajo la ley, bajo su propio esfuerzo, no podían lograr. Entonces, nos dice Gálatas 5, del 16 al 17, digo pues, andad en el Espíritu. O sea, andad en el Espíritu es andar de acuerdo a la palabra de Dios y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne, que es la parte que es la concupiscencia, las ganas que siempre queremos de satisfacernos a nosotros mismos, de cubrir nuestras necesidades, es contra el Espíritu. Y estamos hablando de las obras de la carne, pero también es importante que comprendamos que a veces hay cosas que no nos convienen, que tal vez Dios no las está prohibiendo, pero vienen a ser parte de nuestro tesoro. Y donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y resulta que terminamos dándole mucho más importancia a esas cosas que a Dios. Y eso lo notamos hoy en la tibieza que muchas veces vemos en la hermandad. Pues. ¿Okay? Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces hay una lucha, hermanos. La palabra del Señor, que es el Espíritu de Dios, que es la espada del Espíritu, nos guía, nos ayuda, nos dirige, nos exhorta, nos redarguye a hacer lo correcto. Pero hay algo en nosotros que nos empuja a hacer lo incorrecto. Y esa es una lucha que de ninguna manera justifica que pequemos, porque aquí dice que andemos en el Espíritu. O sea, hay una orden. Y si Dios nos pide a nosotros que andemos en el Espíritu, quiere decir que lo podemos hacer. Y además nos dice que no satisfagamos los deseos de la carne. Entonces, estos versículos de Romanos 7, pues vamos a analizarlo y comprender, pues, para que podamos nosotros autoexaminarnos, hermano, y evaluar y hacer los cambios necesarios, porque lo importante por lo cual nosotros somos cristianos, por los cuales estamos en esta lucha, por los cuales seguimos a Cristo, mis hermanos, es por la salvación de nuestras almas. Y ese debe ser nuestro propósito y nunca perdamos eso de vista. Necesitamos, queremos, deseamos y luchamos por salvarnos. Y si hay algo que estorba en nuestra vida, que nos impide o que nos frena en ese avance que queremos, tenemos que desecharlo o aplacarlo o minimizarlo. Entonces Pablo afirma que la ley es buena. Y es cierto, la ley es buena, pero él es vendido al pecado. Pues. Y en esta condición, pues lamentablemente, pues él viene a hacer una reflexión. El capítulo 8 de la Carta a los Romanos, Pablo hace un análisis con relación a la ley de Moisés, enseñando que la ley era buena, era espiritual, porque ella muestra
lo que es el pecado, que es uno de los propósitos por el cual se introdujo la ley. Entonces, la ley mostraba lo que era pecado, lo que está mal para Dios, pero revela que no tiene un efecto eficaz contra la carne, y eso es lo que muestra Pablo. Él habla de la condición y la lucha que sostienen los que están bajo la ley. En su análisis revela verdades muy aclaratorias de la lucha interna que sostienen aquellos que quieren agradar a Dios, pero según la ley. Entonces, hay una gran diferencia, y eso lo vamos a notar a medida que estudiemos. Una cosa es tratar de guardar la ley de Moisés, que la palabra dice que ningún hombre la podía guardar, excepto Cristo. Ahora, y básicamente era porque dependía de las propias fuerzas de las personas. O sea, la ley decía, si hacéis esto, pues estaréis bien. En el caso del nuevo pacto, la gracia, nosotros contamos con la ayuda de Dios. Por medio de su palabra, contamos con una ley que es diferente. La ley de Cristo es muy diferente a la ley de Moisés. La ley de Moisés era una serie de rituales y normas externas que tenía que hacer quien quería justificarse delante de Dios. La ley de Cristo va directamente al corazón, a la conciencia, al espíritu de la persona. La ley de Cristo transforma de adentro hacia afuera. Eso era algo que no tenía o no contemplaba la ley de Moisés como tal. Por eso David decía, crea en mí, Dios, un corazón limpio. Pero en el caso nuestro, Dios crea el corazón limpio, pero es por medio de su palabra que tiene ese gran efecto, ese pacto que Él nos ha dado. Entonces, nos dice Romanos 7, del 14 al 16, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Está hablando de la ley de Moisés. La culpa no era de la ley, aunque la ley no preveía o no daba esa salida, como da la ley de Moisés, no da esa salida, como lo da la ley de Cristo. Sin embargo, el problema era que la ley te mostraba el pecado, la ley te hacía ver lo que estaba mal en ti y te dabas cuenta de que eras culpable porque no guardabas ese aspecto de la ley. Entonces, el argumento que no, o sea, él argumenta pues que no entiende por qué hace las cosas que no quiere hacer. Él quiere hacer lo bueno, pero no lo puede hacer. Porque dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Por qué? Porque la ley te termina mostrando que eres culpable de pecado. Y si la ley te termina mostrando que estás haciendo lo malo, pues es buena, porque por lo menos te está advirtiendo de lo que estás haciendo mal. Antes de la ley, pues no se inculpaba de pecado, dice la palabra. Y la ley se introdujo para que mostrar el pecado. Romanos 7, del 17 al 21, le dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí. O sea, en nuestra mente, una vez que entendemos, en el antiguo pacto sobre todo, en la ley, pues ellos sabían que tenían que obedecer a Dios, que la ley era buena, pero veían algo que se levantaba contra la ley, y es el pecado, pues. Es esa carne que lucha con nosotros constantemente. Entonces dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí.
Entonces, el pecado muchas veces aquí es como personificado, pues, o sea, se le da como una figura de persona. Y el problema radica en cada uno de nosotros. La primera carta de Juan, pues, nos enseña que la concupiscencia es la que lleva al pecado. Los deseos de la carne que tenemos, esos deseos de satisfacer la carne es la que nos puede llevar al pecado. Por eso es la lucha que tenemos de la carne contra el espíritu, pero en el caso nuestro, como nosotros queremos, porque en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, hemos decidido seguir a Dios, entonces ya nuestro espíritu, nuestros pensamientos, nuestro corazón ahora se oponen a la carne. Y es lo importante que debemos nosotros entender, pues. Nosotros tenemos una lucha contra la carne, con nuestra carne, y debemos vencerla. Debemos vencerla. Bajo la ley no se podía lograr eso. Bajo la ley era difícil, porque Pablo más adelante dice que él era fariseo de fariseos y que de limpia conciencia, pues él anduvo cumpliendo pues los ritos de la ley. Pero sin embargo, aquí está diciendo que esa lucha que había cuando estaba bajo la ley, porque está hablando de la ley. Romanos 7 está hablando de la ley de Moisés. ¿Ok? Entonces, por eso es importante diferenciarlo, porque ya nosotros como cristianos tenemos una ley diferente. Bajo la ley de Moisés era totalmente contrario y difícil poder guardarla. Pero bajo la ley de Cristo, Dios sí nos dio la vía, la salida y todas las herramientas para nosotros poder combatir a la carne. Por eso es que estos versículos son mal interpretados, porque cuando se lee esto, pareciera que Pablo está diciendo que dice, sino el pecado que mora en mí, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, parece un trabalengua, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, la forma como él está hablando está responsabilizando al pecado que mora en él. Y dice, así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Pero ¿cuál es el mal, hermanos? La carne. La carne. Esos deseos, esas cuestiones que se han ido desarrollando, porque la mala manera de vivir la aprendimos de nuestros padres. Entonces la carne nos pide cosas, la carne nos impulsa a hacer cosas, pero nosotros tenemos que luchar contra ella, porque esa es la voluntad de Dios. Pablo comprende que con la mente, con su espíritu, en sus pensamientos desea servir a Dios. Esto es obedecerle, agradarle. Pero la carne en él se lo impide o le estorba, mejor dicho. Por esta razón dice que no es él, que no son sus pensamientos, no son sus deseos en su corazón los que hacen desobedecer a Dios, sino el pecado que mora en él. Entonces, tenemos una lucha entre satisfacer a Dios, como leímos en Gálatas capítulo 5, y satisfacer nuestra carne. Esa lucha para el cristiano debe prevalecer, vivir y andar por el Espíritu, o sea, según la palabra del Señor. Entonces, una vez que nosotros entendemos la palabra que viene a nuestra mente, que es atesorada en nuestro espíritu, el espíritu tiene que ahora dominar y sobreponerse sobre la carne. Y la ley de Cristo nos da todas esas oportunidades, nos da las herramientas. La ley de Moisés no lo tenía contemplado. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que entender que hay una lucha. Y esa lucha, hermanos, pues también es representada en el libro a los Efesios, perdón, como el viejo hombre. Nosotros tenemos que revestirnos del nuevo hombre creado según Dios y tenemos que enterrar, acabar, despojarnos
de ese viejo hombre. Pablo no se engañaba como hacen algunos cuando dicen tratando de justificarse, Dios conoce mi corazón. Muchos argumentan, no es que Dios conoce mi corazón, y cuando utilizan ese argumento es que están buscando decir, mire, las obras que yo estoy haciendo no son buenas, pero Dios conoce que mi corazón es bueno. Entonces, como si Dios nos fuera a juzgar solo por las buenas intenciones. Sabemos que seremos juzgados por nuestras obras. Pablo comprendía claramente que esta lucha que hay entre nuestra carne y el obedecer a Dios es un conflicto que tenemos. Entonces, en esta enseñanza él no se está justificando, porque él está hablando ya cuando es cristiano, cuando es apóstol de Cristo. Él está hablando en tiempo presente, en algunos momentos, está hablando como en términos personales, pero él está hablando de la condición cuando él estaba bajo la ley. Entonces dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, esa lectura, la comprensión, el discernimiento de la palabra del Señor. Bajo el antiguo pacto, por ejemplo, vemos a David cómo amaba la palabra del Señor, cómo se deleitaba en la palabra del Señor. Pero sin embargo tomó la mujer de su prójimo y mató a su prójimo, lo planificó matarlo. Entonces, Pablo se deleita, medita en la palabra, meditaba en la palabra, como muchos hombres de Dios del pasado como del presente, se deleitan en la ley de Dios. Porque en la ley de Dios está toda la información que necesitamos para ser perfectos en todo, para ser perfectos y ser la luz del mundo, o ser luminares del mundo, pues, por dicho. Muchos son los que se deleitan en el mundo, aman las cosas del mundo y no tienen tiempo para leer y estudiar lo que Dios les dice a través de su palabra. Entonces, hay un problema y ese problema debemos identificarlo, hermanos. Porque hoy se nota, pues, el poco compromiso que muchos hermanos tienen. Y cuando digo muchos hermanos, lo digo con conciencia. Porque generalmente siempre hemos dicho que solamente un pequeño grupito son los que empujan o jalan a las congregaciones. El resto están como puestos ahí, o sea, montados sobre una carreta que la van jalando otros. Y no podemos cerrar los ojos y decir que eso no pasa. Porque ¿cómo ayudamos a los hermanos que andan tibios, perezosos, descuidados, afanados en sus propias vidas, si nosotros no le advertimos del peligro que están corriendo? Entonces hay una lucha con la carne, una lucha interna entre la carne y el espíritu nuestro, que ha entendido la palabra y quiere obedecerlo. Y nosotros debemos prevalecer, debe prevalecer en la palabra del Señor y lo que queremos hacer. Ese hombre interior que quiere servir a Dios debe prevalecer, porque la ley de Cristo nos da todas las herramientas para lograrlo. La ley de Moisés no daba esas herramientas. Entonces, Romanos 7, del 23 al 24 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces él hace una pregunta como que no hay solución. Cuando él, más adelante, en todas las cartas que él escribió, vemos el compromiso, la exhortación a ser santos en toda nuestra manera de vivir. Pero Pablo lo que está haciendo es una reflexión con respecto a los que querían justificarse bajo la ley y los que vivieron bajo la ley de Moisés. Y nosotros debemos entender que bajo esta enseñanza que él está dando, nos está mostrando a nosotros una gran realidad que no podemos descuidarla. Tenemos una lucha, hermanos. Nosotros deseamos honrar y glorificar a Dios y debemos ser perfeccionados por medio de la palabra. Pero tenemos ese hombre, ese viejo hombre
esa parte que es la carne que nos empuja a satisfacerlo y muchas veces a fallarle a Dios. El gran dilema de muchos con la mente quiere servir a Dios, pero su carne les estorba, porque no la someten, no la dominan. Entonces, ¿quién lo libró? ¿Quién nos librará? Dice Pablo. Pues nuestro Señor Jesucristo. Porque fíjense que él hace todas estas observaciones, pero él mismo se da la respuesta. En Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, ¿por qué le da gracias al Señor Jesucristo? Si dice que con la mente sirve a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, porque Cristo ha hecho la diferencia. Y lo dice claramente en el versículo del capítulo 8, el primer versículo. Entonces, ahora después de toda esta disertación, mis hermanos, Pablo comienza a mostrar que hay una diferencia. Y esa diferencia la establece entre lo que es la lucha que tenía el judío contra su pecado, contra su carnalidad, sin la ayuda, sino solamente por el cumplimiento de una serie de rituales, a la lucha y la ventaja que tenemos nosotros los cristianos con un nuevo pacto, con una ley que está establecida sobre mejores promesas, con una ley que se prometió que se escribiría en los corazones y las colocarían en la mente de aquellos que entraran en ese nuevo pacto. Y esto tiene que ver con la parte que había dicho anteriormente. La ley de Cristo, hermanos, nos transforma de adentro hacia afuera. No son simples rituales. Nosotros en nuestro interior realmente amamos a Dios. Valoramos el sacrificio de Cristo. No es un simple ritual que nosotros en la ley resulta que si alguien pecaba, entonces decía, bueno, voy a agarrar un cabrito, voy a agarrar un chivo, pues, o un macho cabrío y lo sacrifico, lo llevo allá al templo o al tabernáculo y se sacrifica y bueno, ya con eso limpio mi pecado. Pero al mismo tiempo podía agarrar otro macho cabrío y decir, bueno, mira, vamos a preparar esto para almorzar, vamos a reunir a la familia y comamos. A la sangre de Cristo, al sacrificio de Cristo, que realmente nos redarguye y nos hace entender que realmente alguien maravilloso, divino, se hizo hombre para librarnos del pecado. Entonces, la ley de Cristo en mucho, hermanos, es superior a la ley de Moisés, pero en mucho. Porque lo que no pudo hacer la ley de Moisés, la ley de Cristo sí lo hace, en muchos aspectos. Entonces, Pablo a continuación comienza a enseñar que a pesar del conflicto que hay con la carne, no se debe obedecerla ni satisfacerla. Y esto es el punto principal de lo que él viene desarrollando y lo termina concluyendo. Dice, no sucumbir a ella. Y con una sola oración echa al piso todo argumento que cualquiera pudiera a decirle de que Pablo no dominaba la carne y que por lo tanto nosotros tampoco. Romanos 8:1 dice, ahora pues, fíjense lo que dice, ahora pues, ninguna condenación. Anteriormente dice que con la carne servía la ley de pecado, pero aquí dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y eso es lo que hace la diferencia. El Señor, nuestro Señor Cristo Jesús, dice, los que no andan conforme a la carne. ¿Y quiénes son los que no andan conforme a la carne? Los que están en Cristo Jesús, sino conforme al Espíritu, conforme a la palabra del Señor. Entonces, no hay ninguna condenación para aquellos que no andan, no viven, no actúan según la carne. Aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, sí se puede dominar la carne. Vivir conforme al Espíritu, que es vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces vemos que a veces se quiere tomar una parte de la palabra para justificar que no podemos luchar contra el pecado porque el pecado mora en nosotros, la carne nos domina. Pero
Pablo lo que está haciendo es una exhortación y mostrando la diferencia entre lo que es la ley de Cristo y la ley de Moisés. Bajo la ley de Moisés no se podía realmente cumplir perfectamente la ley. Y lamentablemente, el único que la pudo cumplir fue Cristo, porque el resto de los hombres no pudieron cumplirla, porque la ley vino con ese propósito de mostrar el pecado. Y Pablo dice, bueno, una vez venía la ley, el pecado me mató, pues. ¿Por qué me mató? Porque sin ley no se inculpaba de pecado, pero al aparecer la ley y mostrar lo que es pecado, automáticamente la persona se hacía culpable, pues, y se daba cuenta que era culpable. Muchas veces escuchamos a algunos cuando se les exhorta a cambiar, a dejar el viejo hombre, y dicen que Pablo no podía cambiar, que Pablo no podía contra la carne, y que ellos tampoco. Yo lo he escuchado hasta de predicadores. Y no entienden que Pablo estaba enseñando la lucha que hay entre la carne y el espíritu, pero no estaba dando una justificación para pecar, sino que estaba hablando de la diferencia entre luchar contra la carne bajo la ley de Moisés y luchar contra la carne bajo la ley de Cristo. Y sigue diciendo, Romanos 8 del 2 al 3, porque la ley del Espíritu, que es la palabra de Dios, de vida en Cristo Jesús, me ha librado, fíjese, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la ley del Espíritu, el nuevo pacto, la palabra de Dios, en Cristo Jesús me ha librado, dice Pablo, de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia, un contraste. Anteriormente estaba diciendo que veía que él con su mente que se quería servir a Dios, pero veía una ley diferente en su cuerpo. Y esa ley lo llevaba al pecado, de tal manera que el pecado era el que dominaba en él. Pero aquí ya va dirigido y ya está hablando como apóstol y como cristiano y a los cristianos, que los que están bajo el nuevo pacto, bajo la ley de Cristo, hermanos, ya fueron librados de esa ley del pecado, pues, eso que los llevaba, pues, porque no había aquello que los ayudara realmente a combatirlo, como en el caso de la palabra de Dios, pues, del nuevo pacto. Entonces dice, porque lo que era imposible para la ley de Moisés, era imposible. ¿Por qué era imposible? Por cuanto era débil por la carne. O sea, cuando dice porque lo que era imposible, y cuando dice imposible es que perdón, la ley no podía combatir realmente la carne. Pues. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces Dios dio una mejor solución, un mejor camino, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, semejanza de hombre, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Entonces, Pablo está diferenciando la ley del Espíritu y la ley de Moisés, la ley de la libertad y la del Espíritu Santo, el nuevo pacto en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado, porque este pacto es totalmente diferente al antiguo pacto. Los dos son divinos, los dos fueron hechos por Dios, pero Dios determinó hacer el antiguo pacto de esa manera y no contempló algunas soluciones. ¿Por qué? Porque era necesario que viniese el tiempo del cumplimiento de la promesa, que es en Cristo Jesús. Entonces, Pablo estuvo bajo la ley de Moisés y esta ley no ayudaba a vencer la carnalidad. Lo que hacía era mostrar lo que era pecado. Por esta razón era difícil cumplir la ley de Moisés y que ésta pudiese perfeccionar a quien se acercaba a Dios por medio de ella. La ley de Moisés no podía perfeccionar a los que estaban bajo la ley. No, o sea, y cuando hablamos de perfeccionar estamos hablando de
de la palabra significa aquello que es llevado a estar completo, terminado, que se lleva al nivel que debe tener, pues. Y la ley de Moisés no perfeccionaba. En la Nueva Versión Internacional dice Romanos 8:2-3, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, por medio de Cristo. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la ley está hablando de la ley de Moisés. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, o sea, de hombres, una traducción muy buena, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Entonces, Dios envió a Jesús como hombre en carne para que él venciera el pecado y a la carne. Entonces, Cristo nos muestra que la carne sí puede ser vencida. Y de hecho es algo que nos exigen en el nuevo pacto. El cristiano debe someter a la carne. Es su responsabilidad. Cuenta con la ayuda de Dios por medio de su palabra, pero es responsabilidad de cada uno someter a la carne. Entonces, nos muestra que sí se puede lograr. Sí se puede lograr. Entonces, Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y fíjense que dice que no andamos conforme a la carne. Ahora, no quiere decir que porque nosotros seamos cristianos, todos no andamos conforme a la carne, porque no es cierto. Y basta ver la misma palabra de Dios en el primer siglo, las iglesias que se le escribió Pablo, Juan, y vemos que habían congregaciones y habían miembros que no andaban conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Y hoy no es diferente, hermanos. ¿Cuántos cristianos tienen dedicada su vida, su esfuerzo, dedicación a su propia vida? ¿Cuánto tiempo le dedican a las cosas del Señor? ¿Cuánto tiempo trabajan para el Señor? ¿Cuánto tiempo dedican a leer la palabra? A animar a los hermanos, a fortalecer los lazos de amor entre la hermandad. ¿Cuánto tiempo le dedican a predicarle al perdido? Entonces, la justicia de la ley, y esto es lo interesante, se cumple en nosotros, o sea, en Cristo Jesús y bajo el nuevo pacto, nosotros podemos cumplir la justicia de la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés era buena, pero hoy en día, por medio de Cristo, esa justicia se puede cumplir en nosotros los cristianos. Y Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, está hablando de cristianos, piensan en las cosas de la carne, pero los cristianos que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué es lo que predomina en nuestra vida, hermanos? ¿Cuál es el dominio? ¿Qué es aquello que representa lo más importante de nuestro día a día? ¿Dios o nuestra vida? Si somos cristianos espirituales, estaremos siempre pensando, reflexionando en las cosas del Espíritu, en la palabra. Y no solamente reflexionando, sino también poniéndola por obra. Ahora bien, si somos carnales, estaremos pensando y reflexionando en las cosas de la carne y del mundo, buscando cómo satisfacer los deseos de la carne. Entonces, ¿a qué le dedicamos nosotros más tiempo? ¿A la carne o al espíritu? Cualquiera puede decir, bueno, yo lo que hago es trabajar, cuidar a mi familia, alimentarme. Sí, está bien, porque eso no es pecado. Eso está bien, es más, es nuestra responsabilidad. Pero si todo eso, hermanos, hermanas, usted le quita todo su tiempo y usted no le dedica nada a las cosas del Señor, o muy poco, entonces resulta que su afán por su vida le está haciendo desperdiciar las cosas del Dios y desechando a Dios. Realmente nosotros nos vamos a salvar por la misericordia de Dios y por el sacrificio de Cristo.
pero tenemos que hacer también nosotros nuestro esfuerzo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Y cuando hablamos de ocuparse de la carne, hermanos, no estamos hablando solamente del pecado. Las obras de la carne que habla Gálatas, que habla Romanos en el capítulo 1. También vemos que el dedicar y poner nuestro corazón en nuestras vidas, descuidando las cosas de Dios, también es un problema igual de grave. Dice, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, ocuparnos en satisfacer los deseos de la carne conduce a la muerte espiritual, separados de Dios. Pero si por el contrario nos ocupamos en satisfacer la voluntad de Dios, tendremos vida y paz. Cosas que no disfruta el mundo. La vida espiritual maravillosa que Dios nos permite vivir con una paz que sobrepasa todo entendimiento, que es sumamente maravillosa. Sigue diciendo Pablo en Romanos 8:7, por cuanto los designios, o sea, los pensamientos, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. Son enemistad. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Por eso el espíritu tiene que prevalecer, el pensamiento, el deseo, el hombre interior que quiere obedecer a Dios es el que tiene que prevalecer y no los deseos de la carne. Por cuanto los designios, la Dios habla hoy, dice, los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Entonces, los pensamientos, deseos, preocupaciones en satisfacer la carne son enemigos de Dios cuando estos terminan quitándole el tiempo que debemos dedicarle a las cosas de Dios. ¿Y por qué? Porque su prioridad es su propia satisfacción y no la de Dios. En el fondo, la causa de la tibieza espiritual de la iglesia de la Odisea era el amor que tenían ellos por el mundo, por las riquezas, por la prosperidad, que los llevó a descuidarse en lo más importante, y Cristo los amenazó de vomitarlo de su boca. ¿Y por qué? ¿Qué tiene de malo trabajar, prosperar, cuidar su vida? No tiene nada de malo. Lo que está malo es cuando eso es tu prioridad, ese es tu tesoro y las cosas del Señor no son importantes para ti. Entonces, pregunto, hermanos, ¿por qué tantos cristianos, su único fin y su mayor esfuerzo es por su vida, por su familia, por su comodidad, prosperidad, descanso, salud, bienestar, etcétera? ¿Por qué no hay tiempo para animar, fortalecer a la hermandad? ¿Por qué no hay tiempo a veces para estudiar la palabra? ¿Por qué no hay tiempo para visitar a otros? ¿Por qué no hay tiempo para predicarle al perdido? Si el cristianismo son 2 horas a la semana que le dediquemos a Dios el día domingo, pues realmente salvarse es muy fácil, porque lo único que tenemos que ir los domingos a la iglesia, que es una mala expresión, porque nosotros nos vamos a reunir como iglesia, a reunir con los hermanos en la iglesia, como iglesia. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedica usted a las cosas del Espíritu? A la oración, la lectura bíblica, el trabajo por el perdido, el servicio por los santos. ¿Cuánto tiempo le dedica usted, hermano o hermana? ¿Cuántas horas dedica usted a las cosas del Señor? ¿2 horas a la semana? 2 horas a la semana es apenas el 1% del tiempo. 10 horas a la semana apenas el 14%. ¿Qué significa el 1%, hermano? Que si usted tiene 30 años como cristiano, usted lo que le ha dedicado son 4 años a las cosas del Señor. El resto ha sido para su vida. Eso sería las cuentas, más o menos. O sea, 4 años, 4 meses le ha dedicado a servir al Señor de una manera u otra. El mundo nos empuja, hermanos. Nos influye a satisfacer la carne, no a Dios. Por eso la advertencia de Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 15 al 16, dice, no améis al mundo,
no amen al mundo. Y agrega algo más, porque uno diga, bueno, es que yo no amo al mundo. Dice, ni las cosas que están en el mundo. Y da una advertencia, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ahí, porque todo lo que hay en el mundo, ¿y qué es lo que hay en el mundo, hermano? Los deseos de la carne, que estamos hablando de la carne precisamente, los deseos de los ojos, aquello que miramos y que nos atrae, que nos gusta, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos cristianos nos parecemos hoy a los hermanos en la Odisea? ¿O cuántos hermanos nos parecemos a la iglesia en Éfeso, que había perdido el primer amor? Entonces, Pablo da una conclusión contundente y muestra que no hay excusa en Romanos 8:8. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No crean, hermanos, que satisfacer a la carne es solamente los pecados, las obras pecaminosas. También el pecado tiene que ver con la tibieza, con el descuido, con la indolencia, con las cosas del Señor. Cuando satisfacemos a la carne no estamos agradando a Dios. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Y esto siempre me ha llamado mucho la atención. Les dice a los hermanos romanos y le dice a usted a mí, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, o sea, según la palabra de Dios. Pero pone un condicionante, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque si el Espíritu de Dios no mora en vosotros, su palabra no mora en ustedes, entonces va a vivir según la carne. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, mis hermanos, el mensaje que tenemos acá es que realmente hay una lucha contra la carne y debemos vencerlo. Pues somos deudores a Dios, a Jesús y no a nuestra carne para satisfacerla. Debemos vivir como personas, como seres espirituales que dominamos los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todos tenemos una lucha interna entre satisfacer nuestra carne u obedecer la voluntad de Dios. Pero sabemos que debemos vencer. No podemos satisfacer la carne porque moriremos espiritualmente, nos separaremos de Dios y no seremos de Cristo. Pero si luchamos por vivir conforme a la palabra, viviremos, tendremos comunión con Dios y seremos verdaderamente sus hijos y podremos estar seguros de que somos verdaderos seguidores de Cristo. ¿Somos más que vencedores o sencillamente unos perdedores? Eso depende de cada uno de nosotros, hermano. Si vivimos conforme a la carne, seremos perdedores. Si vivimos conforme al Espíritu, seremos vencedores. Bien, este es el mensaje que hoy quería compartirles, mis hermanos. Vamos a hacer una oración y después de la oración, pues los comentarios. Gracias por acompañarnos y gracias por estar pues aquí presentes y esperemos que este mensaje les haya ayudado a edificarse pues en los caminos del Señor. Bien, vamos a pedirle a nuestro hermano Sergio que nos acompaña. Bienvenido, hermano. ¿Nos puede ayudar con la oración, por favor? Amén, hermano. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. Oremos. Damos gracias, Señor, por esta buena palabra que hemos recibido esta tarde, porque la fe, Señor, va a ser crecida, va a ir creciendo en la medida que escuchemos de su palabra, así lo dice. Y al escuchar tu palabra, Señor, podemos robustecer el hombre interior para que él pueda tomar control y dominio sobre el hombre exterior. Ayúdanos, Señor, a colocar las cosas que son parte del espíritu en el lugar predominante, en el lugar allí de arriba, para que podamos tener control, Señor, sobre las cosas que son parte del mundo. Te damos gracias, Señor, por habernos llamado, pero también queremos que tú puedas proveer por nosotros la ayuda necesaria para poder alcanzar el cielo como parte de nuestra última morada. Gracias por los hermanos que se dan cita en esta plataforma. Gracias a los hermanos que conducen la plataforma y que de tiempo en tiempo nos animan, Señor, con la expresión que viene de parte del cielo
para poner la mayor atención de cada uno de nosotros en las cosas que son propias de un hombre espiritual. Gracias, Señor, y ayúdanos para fortalecernos en el espíritu, para que Él entonces pueda ganar esta batalla que se genera en nuestra interior. Gracias, Señor, por escuchar de tu voz y ayúdanos, Señor, para que ella siempre esté delante de nosotros, guiando nuestro rumbo y aconsejándonos, Señor, sabiendo que las cosas bien buenas necesariamente vienen de tu palabra. Gracias, Padre, bendice a mi hermano y a cada uno de aquellos que se dan cita en esta hora. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Mario. A usted, mi hermano, gracias por la oración. Hermano Néstor, si tenemos algún comentario, visita ahí en Facebook. Buenas tardes a todos. Tenemos la visita de la hermana Vanessa Vegaraya, Carlos Carranza, Erinelsa Velázquez y Carmelo Velázquez. Y tenemos Carmelo Velázquez dice saludos y bendiciones, hermanos. Erinelsa Velázquez dice un tema interesante. Amén. Eso es todo lo que tenemos hoy día, hermano, en Facebook. ¿Ya? Pero les invitamos a volver a escuchar este muy buen mensaje que nos ha traído el hermano hoy día, bíblico 100%, ¿ya? Para que podamos ser más edificados y poner control a nuestra vida con la palabra de Dios. Pueden hacerlo más ratito también en el canal de YouTube, Iglesia de Cristo PDA, y también volver a escucharlo aquí en Facebook. Eso, hermano. Gracias, hermano Néstor, y gracias a nuestros hermanos ahí en Facebook que nos acompañan. Que Dios les bendiga, igualmente a nuestros hermanos aquí en Zoom. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, comentario que quieran agregar, que quieran aportar? Bienvenidos. Tiene el chat, hermano. Mensajes. Voy a ver el chat. Déjenme un segundito, disculpen. Ok, familia López Gómez. Ya los hermanos nos despedimos. Ya va a empezar el servicio aquí. Muchas gracias, hermano Mario. Dios les siga bendiciendo. Saludos, amados hermanos. Amén. Hermana Yesenia, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermano Mario. Muy buena enseñanza. Que el Señor le bendiga y ayude en todo. Buenas noches. Igualmente, mi hermana. Gracias por acompañarnos. Bien. ¿Quieren agregar algo, hermanos? ¿Algún comentario? Hermana María Elena. Sí, hermano. Muy buenas tardes. Excelente enseñanza, hermano, para nuestra edificación, para trabajar más, ¿verdad? En nuestra parte espiritual, no dejarnos dominar por los deseos de la carne. Es un buen tema, ¿verdad? Para nosotros estar evaluándonos día a día. Y una de las cosas importantes, ¿verdad? Dentro de todo el estudio, que todo es importante, hermano, pero como usted decía, ese tiempo que le dedicamos a Dios debe ser un tiempo, cada segundo, cada instante, en estudiar, en meditar, en la oración, en salir a predicarle el perdido, ¿verdad? En congregarnos, ¿verdad? Es nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Y me pone a pensar eso, ¿qué queremos nosotros para la vida futura? Porque sabemos que si obedecemos a todos los mandamientos del Señor, vamos a alcanzar esa meta, pero si no lo hacemos, si vivimos más con los deseos de la carne, sabemos que no estamos agradando a Dios. Entonces, un excelente mensaje para mí, hermano, para mi edificación y trabajar día a día más en mi parte espiritual y no dejarme dominar por la parte carnal. Muchas gracias, hermano. Dios me los bendiga. Igualmente, mi hermana María Elena, Dios les bendiga. ¿Alguien más quiere agregar algo? No. Tiene más mensaje el chat. Otro, sí, veamos. Hermano Sergio Pino, hermanos, buenas tardes. Debo salir a otra reunión en Zoom. Dios les bendiga, hermanos. Igualmente, hermana Gloria Zamora, gracias, hermano Mario. Dios le guarde igualmente a usted, mi hermano. Que Dios le bendiga. Bien, hermanos, ¿alguna pregunta, duda, comentario? Si no, pues estamos terminando. Entonces, hermano Rogelio, hermano. Bueno, no me quedan a mí palabras para decirle porque cada día, en cada mensaje que trae usted, que le pone el Señor, nos alienta a ser
fieles con el Señor y bueno, eso nos da claridad para el camino que tenemos que seguir, a pesar de las situaciones que estamos pasando, ¿no es cierto? Tenemos la esperanza de salvarnos si obedecemos la palabra y aparte más todavía, en todo lo que explicó recién de la ley y la salvación que tenemos por gracia, por Cristo, yo creo que estamos todos, nos ha llenado de bendiciones el Señor y de posibilidades de salvarnos y, y estar en la gloria con Él. Por eso yo bendigo a todos los hermanos que están, a usted especialmente con su familia, y gracias por todo. De nada, hermano. Gracias por acompañarnos. Que Dios le bendiga. Hermano, buenas noches. Hermanita, ha sido un estudio de mucho, espero que me entendáis. Ha sido un estudio muy edificante, muy bueno, hermano, de verdad que los estudios que estoy escuchando es una cosa maravillosa, como el Señor pone cada palabra que nos entra en nuestro espíritu, nos da un sacudión, como decimos, nos da un meneillo que tenemos que pensar y nos hace pensar las cosas, de verdad, hermano. Doy gracias al Señor por tener estos hermanos que se esfuerzan para que su palabra sea, digamos, de bendición y que vaya a todos los rincones del mundo. De verdad que es una maravilla, ¿no? Y algunas veces no hay pregunta porque lo hacéis tan bien que nos dejan sin palabras. Hermanos que se esfuerzan. Gracias por vuestras oraciones. Amén, Gracias, hermano. hermana Juana, y gracias por sus palabras y que se mejore pronto. Pues. Gracias. Bien. ¿Alguien más quiere agregar algo? Si no, nos vamos a la cuenta de 3. Si no, bueno, mis hermanos, hermanitas, gracias por la compañía, gracias por apoyarnos. Que Dios les siga bendiciendo y que tengan una excelente semana. Y ya Amén, saben, hermanitos. Dios les bendiga. tenemos que Buenas luchar contra la noches. carne. Igualmente, hermana. Gracias, Buenas hermanos. noches. Dios les Dios les bendiga. bendiga. Ay. Me gusta saludarles. Querida. Hermano, Dios le bendiga a todos. Igual, feliz Mario. tarde. Gracias. Bueno, Buenas Gracias, tardes. hermanos. Feliz tarde y feliz Nada. noche. Dios buenas les noches cuide, a todos. hermana. Aquí no se fue. Buenas noches. Buenas tardes, buenas